Gracias, Jesús, Alicia, Pablo, Lulú, Lili, Antonio, Martín, Paola, Mar. Qué bueno verles por aquí. Cristian, Pilar, de Ibi, muy bien. Vamos a dar inicio dentro de unos breves, creo que 2 minutos o tres. Espero que ya se me ve. Muy bien. Hola, buenas tardes. Como he visto que algunos estáis planteando algunas dudas en el chat y en estos 2 minutitos que nos quedan hasta empezar, solo quería comentaros en primer lugar con respecto a los grupos que os han planteado algún tipo de problema. Pues el grupo lo encontraréis entrando en aula virtual. En el espacio del curso es en red. Veréis que hay como dos signos más, como os ha apuntado algún compañero. Le dais al desplegable y ahí podéis encontrar el subgrupo al que pertenecéis. Lo hemos estado comprobando y estáis todos correctamente metidos en vuestros grupos. Entonces, por favor, los que no os encontréis, miradlo bien en el menú a la izquierda, porque lo más probable es que estéis. De todas formas, si alguno tiene algún problema, me manda un email y si lo intentamos solucionar. Alguna compañera ya me ha pedido que la cambie de grupo. En la sesión de tutoría del pasado miércoles no hay ningún problema en cambiaros de grupo, pero por favor hacerlo lo antes posible, puesto que vuestra evaluación depende del trabajo que hagáis en grupo. Entonces, para no estar con cambios a mitad de curso, si os tenéis que cambiar, pues cuanto antes me lo digáis mejor y así pues lo solucionamos sin ningún problema. Eh, otra cuestión estáis planteando, las sesiones siempre van a empezar, tanto las conferencias de los lunes como las tutorías de los miércoles, siempre van a empezar a las 6:30 hora local de España. Tenéis disponible en el blog un conversor horario para los que venís de otros países. Siempre a las 6:30. Lo digo para que alguno ha comentado, pensaba, no, a las 6:30 siempre. No hay posibilidad de error. De 6:30 a 7:30. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta. Como siempre, primero tenemos la conferencia y luego os dejaremos un tiempo para que planteéis preguntas, comentarios. Os activaremos el micro, aquellos que lo tengáis por el navegador. Em, yo personalmente entro con Explorer, podéis utilizar el navegador que queráis. Alguien ha comentado que Chrome no funciona muy bien, otros han dicho que sí. Yo os recomiendo Explorer, es el que estoy utilizando yo, no da ningún problema. Si queréis usar Firefox también. Y si queréis probar el Chrome, pues lo probáis. Si os funciona bien, perfecto. Y si da alguna pega, os cambiáis a alguno de los otros. Vamos, en principio deberían funcionaros todos. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, solo me gustaría comentaros para más, aunque luego lo volveré a repetir, para cuando ya estemos en el turno de preguntas, por favor, levantad la mano para los que queréis preguntar algo y a ser posible en el chat intentad no, si intervenís todos a la vez no se puede leer las preguntas, entonces intentad, una vez que entremos en el turno de intervenciones, de preguntas, intentad escribir ordenadamente para que nos dé tiempo a recuperar las preguntas que vais planteando. Si escribís 10 o 20 comentarios, se pierde. Entonces me pregunta que si no es posible cambiar los grupos de acuerdo a la región o el país. Es que no nos tenemos clasificados por países, os hemos clasificado por orden alfabético de una manera objetiva. Pero bueno, Martín, si conoces a alguien y quieres cambiarte de grupo, pues nos lo comentas y ya está. Tampoco es un curso online, tampoco tiene mayor ventaja estar con gente de tu país o de tu región. Realmente va a darte lo mismo porque vais a interactuar vía blog, vía email, vía Twitter, o sea que, pero bueno, que si alguno quiere cambiarse de grupo, que nos lo comenten.
Sí, los foros en principio estarán en aula virtual. Me parece que os ha mandado un email Diego esta misma tarde donde os indicaba que ya estaban a vuestra disposición los foros de cada grupo. Ya estaban abiertos los foros de alumnos para que podáis interactuar. De todas formas, os recuerdo que este miércoles en la sesión de tutoría podemos ver con más detenimiento todas estas cuestiones técnicas. Bueno, ahora ya sí que luego, si queréis, ya comentamos algunas cosas, pero os recuerdo que para todas estas cuestiones técnicas podéis mandarme un email o podéis acudir el miércoles a la tutoría de 6:30 a 7:30 y ya comentaremos estas cuestiones, porque ahora ya son las 6:30 y tenemos que empezar ya la conferencia. Hola Margarita, ¿no? Cristóbal, vamos a empezar. ¿Me Te escuchas? oigo muy bien, vamos a empezar Muy ya. bien. Muy bien. Vale. Bueno, pues como ya sabéis todos, hoy tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Cristóbal Suárez. Cristóbal es doctor en educación en procesos de formación virtual por la Universidad de Salamanca y profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Acaba de publicar, junto a Begoña Gros, el libro Aprender en la red, de la interacción a la colaboración, publicado por la editorial de la Universitat Oberta de Cataluña. También ha sido profesor en la Universitat Oberta de Cataluña, en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, Cristóbal Suárez ha coordinado el Observatorio de Formación Virtual Escopeo de la Universidad de Salamanca. En fin, ya sin más dilación le cedo la palabra a Cristóbal y os recuerdo que cuando termine la conferencia os dejaremos un tiempo para que planteéis vuestras preguntas. Muchas gracias y por tu presencia aquí y cuando quieras. Gracias Margarita. Para mí es un placer real estar aquí, a pesar de la virtualidad. En realidad, conseguir que muchas personas nos juntemos en torno a un tema común, que es en realidad el tema de la educación con pretexto tecnológico, es de estimar bastante. Y agradezco a cada uno de todos, cada uno de ustedes el hecho de haber separado un tiempo en sus agendas, en sus días para poder participar y en lo posible tratar de debatir y exponer algunas ideas en las que tengo cierta fijación, en las que tengo cierta centralidad en mi proyecto de desarrollo personal y profesional y académico y también en torno a la investigación. Yo lo que quiero hacer en el tiempo que tengo previsto es presentar a Internet no como un artefacto ni como un conjunto de herramientas, sino ver un poquito más allá y pensar en Internet como un estadio de desarrollo social y cultural. Es decir, como parte del desarrollo de la cultura, como parte del desarrollo de ciertas condiciones sociales en las que se pueden regenerar y ampliar procesos educativos como enseñanza. Pero quiero hacerlo también desde la percepción y desde la conciencia y la intencionalidad de un sesgo particular. Lo quiero hacer desde un posicionamiento pedagógico, es decir, desde el análisis de todas esas condiciones sociales y culturales que supone actuar, pensar y sentir en Internet, pero que tengan algún correlato y alguna consecuencia para para los procesos de aprendizaje y enseñanza y para los procesos educativos. Ese es básicamente mi interés. La percepción que quiero otorgar se decanta o se deriva desde la percepción sociocultural del aprendizaje, entroncada específicamente en la percepción vygotsiana del aprendizaje. Y lo que trato de ver es que hacer una lectura pedagógica y encontrar desde esa percepción dos preguntas de las muchas que existen sobre, sobre el valor educativo de Internet. El valor educativo de Internet, desde ese punto de vista, puede centrarse en dos cosas. Por un lado, Internet, visto desde la teoría sociocultural, no solo sería un artefacto, sino configura un entorno educativo, un entorno de aprendizaje. Más que material, lo que puede hacer Internet
es representar un espacio y un nuevo espacio de interacción. Más que material, también Internet lo que podría hacer con nuestras vidas y nuestras relaciones educativas es configurar y desarrollar unos flujos de comunicación. Es decir, además de entorno, lo que genera Internet pueden ser ciertas condiciones comunicacionales para poder repensar los procesos de interacción básicamente asociados o anclados en la relación educativa profesor-docente. Voy a desarrollar estas ideas, voy a tratar de darles mayor espacio y voy a usar estas presentaciones para poder ser lo más gráfico posible. ¿Qué puede hacer la pedagogía frente a todo este desarrollo? Comprender que Internet es una interfaz de desarrollo sociocultural que no solo enmarca la acción educativa, sino que la arraiga en un proyecto comunicativo propio donde las personas actúan y piensan. Esta particularidad nos hace ver que Internet pueden ser artefactos, pueden ser muchas aplicaciones, software en general, pero actuar en Internet significa actuar en un entorno tecnológico definido, donde las personas podemos hacer cosas y dejar a partir de esas cosas consecuencias reales para la vida y el aprendizaje y las relaciones sociales. ¿Cómo podemos visualizar esto? Podemos visualizar echando mano del concepto de entorno y aprendizaje. Las tecnologías en general, por ejemplo, este gráfico a mí me llamó la atención muchísimo. Se supone que es un gráfico tomado en China, y en China ustedes pueden ver ese paisaje natural, la niebla, en una ciudad china, pero a través de la tecnología recuperar las imágenes de otro entorno natural, en ese caso, en el amanecer en China. ¿Por qué? Porque la neblina en este caso impide que se pueda apreciar con naturalidad. Con esto, lo que quiero llamar la atención es que existe en nuestra vida cotidiana, en nuestra acción, la tecnología es parte de nuestra territorialidad. La tecnología ha ocupado un lugar importante en nuestras vidas, especialmente Internet, cuando se trata del procesamiento de la información y cuando se trata de procesos de comunicación. No dejo de asumir, por ejemplo, que para mucha gente en el mundo la tecnología de mayor importancia no sea Internet, sino sea la energía eléctrica. Eso también es importante. Pero cuando tenemos que nosotros procesar información y comunicar información, Internet se ha vuelto en un entorno totalmente de desarrollo de estas tecnologías. Y eso, si nosotros podemos ver que existe, para entender esa importancia, nosotros podemos echar mano de un concepto que desarrolló Javier Echeverría cuando trabajó el tema de los tres. Por ejemplo, si nosotros podemos dividir la realidad solo con finalidades de mostrar de qué estamos hablando. Por ejemplo, Valencia, vivo en Valencia y Valencia tiene unas características geográficas, atmosféricas, está pegado al Mediterráneo, tiene unas características, tiene una vegetación, tiene una montaña. Valencia es un entorno, tiene un entorno natural. Ese entorno natural no es baladí, ese entorno natural define una forma de pensar, una forma de hacer y una forma de... Esta forma, la cultura que se desarrolla en el entorno natural de Valencia, es en el fondo una respuesta a las exigencias y a los problemas y a los retos que impone la naturaleza. Es decir, tenemos un entorno natural y sobre ese entorno natural tenemos una capa urbana, tenemos un conjunto de carreteras, un conjunto de ciudades, de calles, de servicios que conforman un espacio urbano. La gran diferencia, lo que en la actualidad nosotros planteamos con la tecnología de la información y la comunicación, específicamente con Internet, y a la capa urbana se puede sumar una capa tecnológica. Esta capa tecnológica es también real.
porque forma parte de nuestras formas de entender, de comunicar, participar de la vida, pero en realidad están construidas a partir de una gran cantidad de clics. Es decir, cada, cada vez que nosotros entramos a Internet, cada email que enviamos, cada cosa que podamos tuitear, si recibimos un mensaje en nuestro teléfono móvil, si nosotros vamos a un restaurante y lo calificamos usando las aplicaciones móviles como bueno o, o, o como lo contrario, si nosotros usamos un GPS y nosotros hacemos algo, estamos superponiendo a la capa natural y a la capa urbana una capa tecnológica que también forma parte de nuestros mundos de representación y nuestros mundos de acción. En realidad, lo que nosotros, para mostrar qué ocurre con esto, lo único que podemos hacer es dividir esta realidad con la finalidad de mostrar. Pero en el fondo, nosotros actuamos en un entorno integrado, en un entorno híbrido, donde la tecnología, donde la ciudad y donde lo natural se superponen, creando una única realidad. Esa única realidad está conformada tanto por naturaleza, por ciudad y por tecnología. La gran novedad es esa capa tecnológica en la que nosotros encontramos formas de acción y formas de pensamiento que están definiendo algunos elementos que pueden ser tomados en cuenta por la educación. ¿Por qué hablar ¿Por qué hablar de estas capas tecnológicas? ¿Por qué hablar de la capa natural y un elemento importante al momento de hablar de la tecnología y al momento de hablar de la educación? Por un factor. Muchos de ustedes conocen la teoría sociocultural. La teoría sociocultural de Vygotsky es un elemento importantísimo en la forma de representar el aprendizaje. Una de las cosas puntuales que dice Vygotsky es que el entorno social no es un elemento accesorio en la explicación del aprendizaje. Lo que señala Vygotsky es que el entorno social y el desarrollo cultural son parte de la explicación del aprendizaje y motor para su desarrollo. Es decir, no hay aprendizaje, no hay procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza asépticos al entorno social que de alguna manera define los problemas y las soluciones del aprendizaje. Si nosotros enfocamos que lo que añade Internet a la educación no son necesariamente artefactos, sino en realidad lo que añade Internet es un entorno, entonces podemos distinguir mejor la importancia al contextualizar y definir tanto las oportunidades de aprendizaje como las posibilidades de enseñanza. El entorno es parte de la explicación del aprendizaje y el entorno es parte también de las oportunidades de aprendizaje. No hay situaciones de aprendizaje descontextualizadas, neutrales y al margen de un entorno que define la acción. Este primer aporte de Vygotsky, voy a señalar dos, el otro tiene que ver con la mediación sociocultural, es un aporte importante que nos hace distinguir cómo la importancia de los entornos al momento de explicar la conducta, al momento de explicar la cultura, al momento de explicar las relaciones sociales y al momento de explicar las posibilidades de aprendizaje que se pueden generar en estos entornos. Vuelvo a repetir, estos entornos están planteados únicamente con finalidades didácticas, se plantean de forma separada, pero en realidad todos nosotros vivimos en un entorno híbrido en la que se solapan forma a veces armónica y otras veces contradictoria, como en el caso de esta imagen de China, tanto el espacio natural, el espacio tecnológico y el espacio urbano. Yo pienso que en realidad cuando hablamos de realidad virtual, en realidad no estamos hablando de otra realidad, sino de una capa tecnológica en la que también nosotros proyectamos parte de nuestra identidad. Y esto es importante al momento de plantear lo que quiero destacar. Enseñar y aprender no son elementos asépticos al entorno. Cada entorno educativo define un conjunto de limitaciones y oportunidades.
Si nosotros vemos que Internet es un entorno, podemos cambiar o trastocar la percepción instrumental que tenemos de la tecnología. Hay una posición clara, por ejemplo, en aceptar que la tecnología puede resolver una serie de problemas educativos, una serie de problemas asociados específicamente con la didáctica o las formas de acceder a la información. Pero los problemas educativos centrales no pueden ser resueltos por un artefacto tecnológico. Hay problemas educativos grandes que tienen que ver con los problemas de desigualdad, con los problemas de acceso a la educación, que no son materia únicamente de la variable tecnológica. La variable tecnológica en este caso está jugando un papel importante en nuestras vidas, a diferencia de la televisión, a diferencia de la radio, porque la tecnología integra en un entorno de maniobrabilidad, en un entorno sociotecnológico, un conjunto de herramientas que están ligados con un proceso, con los procesos de conocimiento y con los procesos de comunicación. Es decir, este entorno que ofrece Internet es una magnitud extensa que da cabida al sujeto y al conjunto de sus acciones que condicionan tanto el aprendizaje como también influyen en el desarrollo de la persona. ¿Por qué? Porque los entornos en realidad forman parte de nuestra propia explicación del aprendizaje y de nuestras oportunidades. Si nosotros comenzamos a distinguir el papel de los entornos y vemos que Internet en realidad lo que ofrece es un entorno, podemos echar mano de cómo Internet puede cambiar la tradición organizacional que tenemos de la educación. Si nosotros comenzamos a revisar la forma en que nosotros en educación hemos organizado los procesos de aprendizaje, hablo de la educación formal, podemos distinguir el modelo instruccional. Un modelo instruccional es básicamente liderado por un profesor al que se unen un conjunto de agentes educativos y sustancialmente el estudiante, es decir, la relación profesor-estudiante, en un entorno regulado, con reglas, en un entorno definido y altamente supervisado. Esta descripción corresponde sustancialmente a la descripción del aula. Si nosotros comenzamos a distinguir que en Internet, lo que nosotros hacemos en Internet, en realidad lo hacemos en un entorno no jerárquico. Y en esa capa tecnológica podemos interactuar en distintos sentidos, sin un centro definido, podemos hablar de un modelo en red. Este modelo en red es mucho más flexible, no tiene los agentes educativos definidos como en el modelo anterior, donde es el profesor y los estudiantes sustancialmente los que se definen como parte del paradigma, sino que en un modelo en red ¿eh? los elementos, los elementos son mucho más flexibles, mucho más, eh, eh, no están centralizados y las reglas son definen menos el perfil de la gente. En realidad, nosotros podemos superponer estos dos elementos. Por un lado, el modelo instruccional basado en una forma de desarrollar la educación, el modelo en red, podemos superponer estos modelos y participar tanto de los modelos de enseñanza como de los modelos de aprendizaje. La finalidad de esto es poder distinguir que gracias a Internet pensado como entorno, las posibilidades de aprendizaje, las posibilidades de ir más allá de los límites de la escuela, porque a veces quizá la escuela puede funcionar o puede ser el lugar más estrecho de la educación. Con Internet se han abierto otras ventanas para los distintos perfiles de aprendizaje y enseñanza que no están ligados únicamente al profesor, al estudiante, sino también al compañero, al tutor, al especialista o a cualquier otra persona que pueda hablar.
Es decir, si nosotros comenzamos a entender que Internet no nos ofrece solo un material, sino que en realidad lo que nos ofrece Internet es un entorno de acción, a creer que los entornos están brindando la oportunidad de repensar la educación. No solo por el tema de la finalidad, sino porque acceder a Internet ya es formar parte de una forma de representación organizada en redes. Es decir, cualquier persona conectada a Internet o que esté usando Internet para cualquier finalidad, lo usamos para educación mejor, estamos participando de una forma de organización reticular. Nuestro entorno de acción no es la naturaleza, nuestro entorno de acción no es la ciudad, nuestro entorno de acción son los entornos, son los nodos. Y en esos nodos es donde nosotros podemos reconocer nuestras actividades, podemos llegar, podemos participar. Entonces, lo que en realidad ofrece, en realidad ofrece la Internet a la educación es la oportunidad de repensar una pregunta invisible en los sistemas educativos. Por ejemplo, en la educación nosotros nos hemos planteado muchas veces, desde el punto de vista de la pedagogía, preguntas como ¿para qué enseñar? Preguntas ¿con qué enseñar? Preguntas ¿cómo enseñar? Preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cuándo enseñar. Pero hay una pregunta invisible en la educación presencial que es dónde enseñar o dónde educar. ¿Por qué es invisible dónde educar? Porque normalmente cuando planteamos los procesos de enseñanza asumimos que el único entorno de acción era el entorno físico y rara vez o con alguna excepción podíamos trasladar nuestro espacio físico del aula, lo podíamos trasladar a algún centro, a algún museo, o podíamos trasladarlo al gimnasio, pero era una cuestión accesoria. Con Internet pensado como entorno, la pregunta ¿dónde aprender? Tiene otro significado. Porque ese dónde aprender es un no lugar, es parte de un nodo, un punto en la red por la que nosotros tejemos esa nueva territorialidad a partir de la interacción. Y este sería el valor justamente de pensar Internet como entorno y no solo pensar Internet como material. Hay una ironía, por ejemplo, que Internet no es parte del materialismo didáctico, usando, por ejemplo, jugando un poco con la palabra del materialismo dialéctico. Internet no llena solo la pregunta que nos planteamos en educación, ¿con qué aprender?, sino que también nos lleva a pensar dónde aprender. Lo que trataré de demostrar al final es que la pregunta ¿dónde aprender? Nos lleva a una pregunta también importantísima que es ¿con quién aprender? Entonces, lo que ofrece Internet, pensado desde la teoría sociológica, en realidad es la posibilidad de distinguir, de percibir que además de los artefactos, además de las aplicaciones, Internet lo que describe es un entorno, una capa tecnológica más donde podemos desplegar un conjunto de acciones, donde existen unos flujos de comunicación y donde existen ciertas condiciones sociales y culturales para poder aprender. A esto le podemos A esto Castells le llama, en un precioso libro que recomiendo mucho, la lectura de este libro que me parece estupendo para poder entender que Internet no es solamente es, eh, es la punta del iceberg de un conjunto de cambios a nivel social, a nivel cultural. Comunicación y Poder es un libro que recomiendo muchísimo, donde se puede entender muy bien el concepto de sociedad red. La sociedad red no está conformada solo por el hecho de Internet. Sería muy ingenuo pensar, como muchas personas creen, que la sociedad de la información es causada por Internet. Hay un conjunto de cuerdas sociales, culturales, políticas y económicas que sostienen la sociedad, a la que
Internet se ha manifestado como válida para poder tejer y poder aupar este conjunto de relaciones que se mueven a nivel social, que son mucho más amplias. Pero el entorno en red para Castells lo define, por ejemplo, por los lugares y las personas que emiten esos mensajes, o las redes de comunicación física a través del cual los mensajes fluyen, y por el contenido y los flujos de comunicación que se dibujan a partir de esos mensajes. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, esto, si vemos este flujo, podemos ver que cada acción de uno, cada clic, cada participación, ya sea en Facebook o a través de nuestro blog o a través de YouTube, cada oportunidad que tenemos de participar, cada oportunidad que tenemos de compartir alguna información, no se queda únicamente en el entorno personal del sujeto, sino que al formar parte de la red, forma parte de unos flujos, de un conjunto de reutilizaciones, de un conjunto de acciones que desdibujan totalmente el mensaje. Entonces, participar en la red, participar, pensar la educación en los flujos de Internet, cambia mucho la forma de pensar la enseñanza y pensar el aprendizaje. Yo lo que quiero es pensar que detrás de todos estos flujos de comunicación están personas. Las personas, de alguna forma, son los que orientan y tejen este flujo de relaciones. La pregunta es, ¿la educación puede tomar ventaja de estas oportunidades sociales y culturales que se tejen en los entornos virtuales? Es decir, la educación, hablo de la educación formal, como el caso de la universidad o como el caso de la educación básica, esta educación reglada, estructurada, esta educación que tiene una marcada finalidad, puede abrirse a otro conjunto de oportunidades sociales que son menos estructuradas, que fluyen de otra forma, que se vale de una capa tecnológica para poder interactuar. Y no estoy diciendo que la educación en red vaya a reemplazar la educación presencial. La mejora de la educación en red no significa el empobrecimiento de la educación básica. Lo que apuesto es sustancialmente cómo la lógica o el pensamiento curricular puede aprovechar estas nuevas oportunidades. Estas oportunidades sustancialmente son oportunidades inéditas. Escribir un artículo, por ejemplo, con profesores de otros países, hace 20 años era un problema, porque tenías que escribirte y buscar las mejores formas de hacer una estancia, viajar y tomar contacto. Ahora se puede usar muchos canales de comunicación, muchos entornos colaborativos, se puede tener acceso a la información de los profesores, reutilizar sus trabajos, tomar contacto, mantener redes y comenzar a reconfigurar la, la participación. Y esto es lo que aporta justamente Internet, aparte de ser un desarrollo cultural, lo que ha aportado es que ha cambiado nuestra forma de entender las relaciones. Y si ha cambiado nuestra forma de entender las relaciones, el efecto en la educación es que estas formas de relación son condiciones sociales para el momento de aprender. Esas condiciones sociales para el aprendizaje en el aula son condiciones sociales mínimas que se reducen a la interacción profesor y estudiante. Lo que abre Internet en realidad son esos flujos de información totalmente diversos, globales, digitales, atemporales, en los que nosotros podemos encontrar otras voces, otros agentes educativos y por lo tanto redefine la propia comunicación educativa. Si nosotros hemos sustentado buena parte de nuestra didáctica, por ejemplo, en la relación, la didáctica básicamente es una forma de entender cómo optimizar, cómo asegurar que la relación profesor-estudiante pueda ser la más adecuada para el aprendizaje del alumno, y está centrada en entender la relación profesor-estudiante. Cuando nosotros llevamos el problema didáctico al terreno
e Internet, se rompe la matriz de comunicación profesor-estudiante y se abre a otras oportunidades. Esas oportunidades de interacción, ¿eh? En términos de Manuel Castells, no son los propios de la comunicación de masas, sino que son parte de la autocomunicación de masas que explicaré más adelante. Pero en realidad la pregunta es, ¿cómo la educación puede tomar ventaja de estas condiciones sociales de aprendizaje en red que se generan en este entorno tecnológico en el que se superpone y en el que se hibrida la tecnología tanto con los territorios, con la naturaleza y con la ciudad? Es decir, es tan potente este hecho tecnológico porque es potente porque implica el desarrollo tanto de la interacción social como el desarrollo de la cultura respecto a la perspectiva de Internet. No estamos hablando de una tecnología con un fin muy específico, como puede ser un hacha, como puede ser un bolígrafo, como pueden ser las gafas. Estamos hablando de una tecnología en la que convergen muchas formas de hacer, muchas formas de pensar. Y esto es una particularidad que debemos tener en cuenta al momento de analizar Internet como entorno de aprendizaje. Entonces, para entender cómo son las personas, una de las una de las cosas que se aprende, o por lo menos observando la forma de cómo se relaciona la gente en Internet, es que para entender una persona es importante también ver la forma en que se relaciona esa persona. Las relaciones marcan mucho la forma en que tenemos de entender la sociedad y entendernos. Nosotros vivimos en redes sociales, organizando redes sociales, formando parte de las redes sociales, y no hablo de redes sociales por el hecho de pertenecer a Facebook, no hablo solo de redes sociales virtuales, sino hablo de redes sociales como la familia y la fe. A esas redes sociales típicas se han sumado Internet, que son redes sociales mediatizadas tecnológicamente, y ese componente tecnológico define mucho la forma de Internet. La amplía, pero la limita. Pero lo que quiero decir en el fondo es que las relaciones sociales, generamos relaciones sociales, y estas relaciones sociales y estas redes sociales que generamos también nos construyen a nosotros. Entonces, he ahí otra importancia del desarrollo social y cultural de Internet para poder entender la construcción de la identidad y la construcción del aprendizaje en estos momentos. ¿Qué puede hacer la escuela frente a esto? Si nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención y lo confieso cuando vi por primera vez una fotografía parecida a esta, en la que en la Vía Láctea ubicaban al sistema solar, te sientes miserablemente nada. Dices, si ves los problemas desde este punto de vista, pues se relativizan completamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros vemos que el sistema solar es parte de todo una constelación, parte de todo un conjunto de otros planetas y de otras estrellas, y podemos nosotros trasladar esta misma metáfora de la Vía Láctea, del sistema solar en la Vía Láctea, el sistema solar como un elemento más de esa gran comunidad de estrellas y planetas, nosotros podemos plantear esto. Si esa nube de puntos es la red, si esa nube de puntos viene a ser el conjunto de tanto dispositivos, flujos de comunicación, personas que se conectan a Internet, que buscan aprender, enseñar, o decir algo, o participar, o estar en el mismo curso, ¿qué papel ocupa los procesos de enseñanza y aprendizaje que se basan en un tiempo definido, con roles definidos y en espacios definidos? La propuesta que yo de alguna forma mantengo es que en un entorno en red hay que comenzar a redefinir cómo aprende la persona. Y no solo por el hecho de pensar en la parte psicológica, sino también en pensar bajo qué condiciones sociales podemos aprender o podemos reconfigurar el proceso de aprendizaje cuando el aprendizaje ocurre en red. Si estamos enredados, si estamos en condiciones regulares de contacto y de interacción, pensarnos solitarios en la red puede ser un equívoco.
pensar que el aprendizaje es una oportunidad, es el desarrollo de un espíritu solitario, no solo contradice la oportunidad reticulada de la red, sino la propia naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje no es un evento solitario, sino es parte de una extensión social y cultural. Y lo que ofrece Internet justamente son oportunidades sociales y culturales mediatizadas, donde hay que comenzar a redefinir cuál es el papel de la persona que aprende. Entonces, aquí puede surgir otra idea para pensar o repensar el papel de o el papel de una institución, en este caso de una institución educativa formal. Si nosotros empezamos a notar que la enseñanza no solo depende de la organización curricular, sino que también las oportunidades de aprendizaje y las oportunidades también de enseñanza se encuentran más allá del espacio, lugar, del centro educativo, comienzan a abrirse campo a otros entornos como el virtual o otros entornos en los que podemos participar y co-construir con otras personas, podemos relativizar el papel central de la escuela y podemos pensar que la escuela también puede ser parte de esa nube de conexiones en las que nosotros podemos seguir conociendo y aprendiendo. No estoy diciendo con ello que muera la escuela, no estoy diciendo que con ello que debamos reemplazarla, sino que debamos hibridarla con las oportunidades que tenemos en la actualidad. Esa hibridación pasa por entender la naturaleza de los procesos sociales que se generan a través de Internet, como también entender las características de los flujos de comunicación que se da en un entorno reticular como es. Y aquí es donde entro un poco a plantear qué es la particularidad de esa comunicación. Lo que trataba de decir, espero que haya podido ser claro, lo que trataba de decir como primera premisa era que Internet, desde la visión sociocultural, nos ayuda a entender que Internet, más allá que un artefacto, configura el entorno. Este entorno es básicamente un entorno que nos permite acceder a la información, pero es sobre todo un entorno donde se desarrolla, donde se ejercita un proceso de comunicación inédito. Este proceso de comunicación no es el proceso de comunicación en masas al que estamos acostumbrados con la televisión. Es un proceso que Castells define como autocomunicación de masas. Y este proceso de autocomunicación de masas es cómo nosotros, las personas, no solo participamos del proceso de comunicación recibiendo mensajes, sino también emitiendo mensajes, elaborando contenidos, mezclando información, reelaborando un conjunto de contenidos y no solo reelaborándolos, sino también que tenemos la misma capacidad técnica de poder llegar a cualquier lugar, como lo podría hacer cualquier persona. La autocomunicación de masas es un concepto que acuña Manuel Castells para poder entender un elemento importante. Por ejemplo, cuando nosotros vemos televisión, podemos calificar a la televisión como un medio de comunicación propio de la comunicación de masas. Es decir, donde hay un emisor, no, un emisor y hay un conjunto de receptores. Sería la mal llamada comunicación. En realidad, porque la comunicación es un proceso de ida. En este caso, hay una distribución de información. Un canal de televisión con un contenido validado, no olvidemos, política y socialmente correctos, ¿eh? Pero eso llega a los hogares de cada persona y las personas son telespectadores, consumen esa información. Lo que ocurre en Internet, según Castells, es que existe también
modificar o reenviar algún artículo que nos interesa a otras personas, son parte de las acciones que nos permitimos, no solo como consumidores de la información, sino también como personas que participamos de un flujo y una dinámica de interacción y comunicación que está más allá eh, eh, del papel centrado en la recepción de información. Y hemos pasado a través del concepto de web 2.0, que es el concepto quizá muchas personas tienen algún problema para entender este concepto, no problema en el sentido conceptual, sino que a veces este concepto se limita únicamente al tema de las herramientas, pero el concepto 2.0 nos puede ayudar a entender cómo el entorno de Internet ha dado un giro de el acceso a la información. Si ustedes recordarán cómo eran las web hace 15 años, eran web en las que parecía a la televisión, solo podíamos ver el contenido, y hemos dado un giro hacia las web participativas. Usar Twitter, usar Facebook, dejar un comentario, poner un blog, reutilizar algún material, son parte de las acciones que nos permitimos en un entorno técnico. Hemos pasado de que todo está en la web a todos estamos en la web. Hemos pasado un poco de consumir información a consumir y producir parte de la misma. Hemos pasado de una web elaborada para lectores a una web donde también podemos escribir. Hemos pasado de una web en la que el otro era parte de la compañía, hemos pasado a a entender el otro como parte de nuestra comunidad. Es decir, el giro que se ha dado a través de un conjunto de aplicaciones que se pueden caracterizar como 2.0 nos dan la posibilidad de pensar que hay ciertas formas de entender la tecnología. Que la tecnología en Internet nos está dando la oportunidad de no solo consumir información, sino de producir parte de esta información, de llegar a otras personas que no teníamos, inclusive no nos planteamos llegar, pero nos está dando la oportunidad de participar de los flujos de interacción inéditos en la actualidad. Por ejemplo, hay una cosa curiosa. Cuando nosotros, por ejemplo, hace 50 años más, si nosotros queríamos tomarnos una foto, teníamos que ir a un estudio fotográfico y teníamos que solicitar a un profesional de la fotografía para que nos haga una fotografía familiar. Poco a poco han ido apareciendo las cámaras, cada vez las cámaras fotográficas estaban en manos no profesionales y podíamos llevarlas a cualquier parte. Ahora las cámaras están integradas en nuestros móviles y podemos recoger información. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia ya no es solo que hemos dejado el tema profesional de la fotografía, obviamente, entre un profesional y un amateur, un profesional conoce más de la fotografía y podría sacar mejores fotos, pero el amateur tiene la posibilidad de tomar fotografía. Pero hoy tenemos la posibilidad de compartir esas fotos. Tenemos la posibilidad de hacer clic, de ver, de acceder a las fotografías de otras personas, de modificarlas, de redistribuirlas, de participar y de distribuir esa información. Esto no lo teníamos con la televisión. Con la televisión nos poníamos al frente y veíamos. Ahora podemos nosotros, de alguna manera, conectar, participar. Y la televisión se ha hibridado un poquito también con es muy común ver que muchos programas tienen un hashtag en Twitter para ver cómo las personas pueden participar a través de Twitter, que sería una capa tecnológica que está encima de la televisión, y cómo podemos hacer que la televisión también sea un poquito más participativa. Es decir, lo que añade Internet, lo que añaden las herramientas, lo que añade el entorno tecnológico de Internet, son oportunidades de acción y representación social más allá del consumo. Esto para la educación es muy importante, porque esto transfigura, esto modifica el perfil del estudiante y la forma en que tenemos
para aprender, porque no se limita solo a la recepción de la información, sino que en un entorno tecnológico tenemos la posibilidad de hacerlo. Y esto modifica. Por ejemplo, buena parte de la preocupación que nosotros tenemos en la educación a veces se centra únicamente en el tema tecnológico. Yo quiero dar un paso más allá para poder entender que las herramientas son importantes, pero más importante es saber cómo pensamos con esas herramientas. Bueno, hay una cantidad de trabajos, cada fin de año se puede notar en internet o en Twitter, por ejemplo, ustedes pueden notar las 10 tecnologías más importantes para el siguiente año o las 5 tecnologías que han marcado el año que ha pasado o las tendencias, las 10 tendencias más importantes del viernes. Y podemos encontrar con muchas diferencias, estudios, trabajos que pueden de alguna manera darnos algunas pistas sobre qué tecnologías podrían ser importantes para la sociedad. Americano, se comenzó a nombrar algunas tecnologías que pueden algún empleo en 3 tramos de tiempo, para 1 año, 2 años y 5 años. Se esbozan esto como una serie de hipótesis tecnológicas para el desarrollo de la educación. Se han visto cosas, voy a poner solo ejemplos, contenido abierto, medios sociales, analíticas de aprendizaje, realidad aumentada, impresión 3D, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Decían que parece que en cierto contexto podría tener cierto éxito al momento de ser introducidas o desarrolladas en los sistemas. Esto es importante, pero no es fundamental. Las herramientas nos permiten hacer cosas. Cada herramienta en Internet, cada aplicación, cada software nos permiten hacer cosas. Por ejemplo, no es lo mismo interactuar a través de Facebook, no es lo mismo interactuar a través de Twitter y no es lo mismo interactuar a través de Facebook. ¿Por qué? Porque cada herramienta está perfilada para ciertos intereses y cada herramienta nos permite hacer un conjunto de cosas que otras no nos permiten desarrollar. Entonces, en el aula, si nuestra preocupación es solo las herramientas, podemos un poco pensar el centro de la apropiación educativa de la tecnología es la apropiación de la herramienta. Y en realidad, el centro de la apropiación educativa de la tecnología no es la herramienta, es la función tecnológica, la función social que añade esa tecnología a una forma de representación educativa. Y en eso tiene que ver, en esa forma de entender la tecnología, tiene mucho que ver Vygotsky. Vygotsky lo que encontró es que las herramientas, sean físicas o simbólicas, en realidad son la caja, son un conjunto de elementos que no solo nos permiten hacer cosas, sino que nos permiten esas formas de acción. Es decir, la mente está totalmente mediatizada por la cultura. Y al estar mediatizada por la cultura, no son la mente reflejo. La mente reacciona porque tiene como filtro mediacional la cultura. Y un elemento fundamental de la cultura es el lenguaje. Y otros de los elementos accesorios, pero también importantes de esta mediación cultural, son las múltiples herramientas que nosotros usamos. Y esas múltiples herramientas estarían también las aplicaciones de Internet. Esas aplicaciones de Internet nos permiten hacer cosas, sí, pero al hacer cosas nos permiten también pensar con esas formas de hacer, nos permiten integrar en nuestra estrategia de aprendizaje esas funciones específicas que la tecnología nos permite hacer. Por ello que ustedes comparan, por ejemplo, este cuadro donde están las tecnologías, y ustedes identifican este otro, verán que cada herramienta permite una forma de acción. ¿Qué tenemos que hacer en educación? Aprender a
pensar educativamente con esas formas, aprender a representar necesidades y soluciones educativas, añadiendo a la función técnica la necesidad educativa. El asunto no es solo si algo tiene relumbrón tecnológico o si tiene alguna expectativa tecnológica. Hay una tendencia llamada el solucionismo tecnológico. La educación no se merece solo tecnología, se merece también utopía y grandes ideas, se merece sobre todo visiones. En esa visión, ¿cómo encaja la tecnología? Es una pregunta. Pero creo que hay una pregunta mucho más importante. ¿Cómo encajan las funciones que añade Internet como entorno de comunicación al momento de pensar y redefinir los papeles, los contenidos, los roles sociales, los flujos de comunicación al momento de educar bajo condiciones diferentes? Esa condición es la red. La red sería sustancialmente ese elemento de representación que añade la tecnología y que puede redefinir ciertas acciones educativas. Me han dicho que ya estoy más o menos en un... Hay un tema, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, comencé a ver ciertas noticias en las que se celebraba el 30 aniversario del invento de Macintosh cuando comenzó a introducir las PC, Personal Computer, comenzaron a aparecer y la tecnología de procesamiento de la información comenzó a masificarse. Aquí apareció un problema. Los educadores decíamos, ¿cómo introducimos esta tecnología en el aula? Esto sería, de alguna forma, sería inspirado por la necesidad de ver otro mobiliario educativo dentro del aula. Pero la apropiación de la tecnología no es una apropiación física, es una apropiación representacional de las oportunidades de aprendizaje. Cuando nosotros estamos sesgados con la intención de introducir la tecnología como aparato en las aulas, podemos pensar que el aula del futuro es esto, que son mucho más herramientas, mucho más cosas. Pero si nosotros nos fijamos, en realidad, introducir la tecnología no significa necesariamente tener la tecnología en el aula, sino hacer de la tecnología el aula. Esto es pensar Internet como entorno. Entonces nos fijaremos en que no solo existen aplicaciones, sino que existen un conjunto de acciones sociales, que existen un conjunto de flujos de comunicación, cosas reales que se comienzan a hacer en entornos virtuales. Entonces nuestra preocupación no va a ser únicamente meter la tecnología en el aula, sino aprender a pensar con esa tecnología, aunque físicamente no esté ahí, porque Internet en el fondo es eso. Entonces, la pregunta en el fondo sería, ¿cómo asumir que estos flujos, por ejemplo, ustedes ven aquí lo que pasa en Internet en un solo minuto, hay un conjunto de cosas que pasan en Internet, cómo la educación puede aprovechar estos flujos de información, estas acciones, como parte de su estrategia de aprendizaje? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar estas oportunidades de acceso a la información, de interacción, como parte de nuestra forma de representar el aprendizaje, la enseñanza, más allá de los entornos físicos como la escuela o como la universidad o con la universidad? La idea no es solo tener el artefacto en el aula, sino también pensar el entorno educativo como un aula abierta. Voy a ir un poco más rápido. Esto en realidad es pensar la tecnología no solo como herramienta, sino que enfocar la tecnología como parte, la oportunidad de aprendizaje con la tecnología, como parte de una reflexión sobre la cultura que se desarrolla con la red y en red. Estas formas de hacer, estas formas de pensar, estas formas de ser, en realidad configuran una cultura. Al igual que el libro configura también una cultura de libro, Internet también está configurando, no lo dude, ciertos patrones de comportamiento
conjunto de valores, un conjunto de actitudes, un conjunto de procedimientos típicos que son patrimonio de sus usuarios, patrimonio del entorno en el que viven. Entonces, si nosotros vemos que más allá del tema instrumental, vemos que detrás de la instrumentalidad técnica hay cultura, hay personas, quizá nuestra percepción de la educación pueda ir más allá de la preocupación por insertar una tecnología. Podemos repensar los procesos desde otras oportunidades. Esas oportunidades nos hacen ver que Internet mejora la educación. Puede ser una afirmación, pero es una afirmación provisional y debería ser siempre una hipótesis de trabajo para todo. La educación mejora la educación es una afirmación que se debería validar siempre. No, no hay tecnología, no podemos matar moscas a cañonazos y tampoco una tecnología que pueda servir para todo. Tenemos que aprender a filtrar a través de los modelos de representación pedagógica y a través del ejercicio de la crítica, que creo que es la mejor competencia digital. Una competencia digital que deberíamos siempre practicar es la capacidad de ser crítico con estas formas de tecnología, porque no nos sirve ser totalmente acrítico con el uso de la tecnología y dejarnos llevar frenético. La educación se merece un poco más, ese cierto filtro, y ese filtro puede ser el uso del desarrollo de un pensamiento pedagógico. Entonces, buena parte de, voy a ir más rápido. ¿Cómo es que, cómo personalmente, por ejemplo, yo aprendo muchísimo con la, con, en el entorno tecnológico sin necesidad de pertenecer a un evento educativo? Por ejemplo, yo voy a decirles que tengo 4 rutas para poder aprender y eso sería lo que nosotros llamamos normalmente Personal Learning Environment, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo tengo 4 rutas, por lo menos, para compartir y usar la información. Ven ustedes que hay personas, pero entre esas personas tengo ciertas herramientas que me permiten conectar de una forma particular. Yo uso herramientas para compartir, herramientas para crear, herramientas para recuperar información y herramientas para establecer redes sociales. Les voy a poner solo 4 ejemplos. Yo comparto mucho, tengo una red de personas con las que participo, de las que aprendo muchísimo a través de Twitter. Twitter es una forma, dependiendo obviamente a quién sigues, cómo participas, dependiendo de esto, cómo conectas con las personas. Entonces tú puedes recoger muchísima información valiosa y lo único que tienes que aprender es tener mucha paciencia y mucha capacidad para filtrar toda la gran cantidad de cosas que hay en hacer. Esto depende, como les decía, de quién. Tú empiezas a seguir, yo qué sé, depende de tus intereses. No quiero entrar en eso. Crear. Mi blog, mi blog se ha convertido en un entorno de creación personal. Muchas cosas a las que le tengo fijación terminan convertidos en un post o cosas en las que pienso para la docencia terminan convertidas en un post donde recupero recursos. Y es un lugar en el que hago cosas, un lugar en el que creo, en el lugar donde, por ejemplo, proyecto buena parte de lo que hago, de lo que pienso y de lo que siento. Recupero información cada vez que accedo a Internet o accedo a la prensa o accedo a los libros o accedo a la Internet con mis colegas, comienzo a recuperar información que la voy ordenando a través, por ejemplo, de esta herramienta de curación de contenidos que me permite almacenar en la nube un conjunto de recursos que más temprano que tarde los vuelvo a reutilizar para mis clases o para hacer algún post o para trabajar un tema en concreto. Las redes sociales, yo por ejemplo uso en LinkedIn y en LinkedIn hay un grupo llamado Pedagogía donde hay un conjunto de personas que nos preocupamos sobre la pedagogía de la virtualidad, que vamos dejando un conjunto de anuncios, un conjunto de temas de debate que
con mayor o menor medida, son importantes para la vida de estas personas. No hay una, no hay una, no hay una membresía obligatoria, sino que libremente las personas participan, pueden compartir sus cosas. Esto que acabo de decirles, esto parece tan sencillo, parece tan común y corriente en nuestra vida, es usar Twitter, usar el blog, usar una herramienta de curación, usar las redes sociales, no serían nada realmente. Lo que hace que esto pueda ser importante para la vida de una persona es lo que tú le añades. Porque muchos tienen Facebook, muchos tienen Twitter. Pero que es importante para tu vida, es importante para tu aprendizaje, es importante. Eso lo marcas tú con tu dinámica, lo marcas tú con tu intención. Esto son en realidad la oportunidad de acceder a un conjunto de recursos, la oportunidad de compartir lo que se sabe, la oportunidad de presentar al público un tema de debate. En el año 1961 era un planteamiento utópico para el pensamiento de Iván Illich. Muchos de nosotros conocemos las connotaciones políticas y sociales que tenía la tesis de Iván Illich, pero él cuando decía que cómo debería ser la escuela, él decía que la escuela podría tener tres objetivos. Y esos objetivos que toda escuela o toda oportunidad educativa debe brindar acceso a recursos disponibles, debe brindar, debe dar la oportunidad de que todos los que quieran compartan lo que saben, que den la oportunidad a cualquier persona de presentar al público un tema de debate. Esto se hace de alguna forma en la red, pero se hace no en la educación formal, se hace en los parámetros en los que Illich también concebía esta dinámica. Es decir, bueno, si nosotros comenzamos a analizar la utopía de Iván Illich, el acceder a los recursos, el compartir información y el presentar en público lo que nosotros sabemos a través de un post, a través de una videoconferencia, lo que sea, son cosas que se están haciendo realidad por este entorno de aprendizaje, pero no solo por el entorno, sino por nuestra intención educativa al momento. Entonces, dejo solo esto para el momento de repensar. Para finalizar, ¿qué cosas podemos nosotros recoger de todo esto? De alguna forma hemos visto que Internet es un entorno y en ese entorno fluye un conjunto de... Es un entorno donde fluye la interacción social. Y en esa interacción social, desde el punto de vista educativo, puede ser una oportunidad de aprendizaje y el entorno no solo puede ser el marco de la acción educativa, sino justamente el entorno que explica las oportunidades de educación. Internet es tanto entorno como sistema de comunicación que puede transformar la forma en que aprendemos. Pero también, al transformar las oportunidades de aprendizaje, también irrumpe en la teoría sobre la educación. En este caso, la pedagogía es una vieja conocida de la educación, pero la pedagogía está ensayando un conjunto de respuestas sobre las oportunidades educativas de Internet. La pedagogía para la educación es antigua, pero Internet para la pedagogía es completamente nueva. Está desarrollándose un conjunto de unas líneas de trabajo que pueden de alguna forma llegar, seguir más adelante a temas mucho más elaborados y finos sobre la representación. La pedagogía, pues, ¿cómo podemos empezar este discurso? Hay un libro que les recomiendo que me parece importante, que me pareció más precioso el pensamiento, es la utilidad del tiempo. Es decir, nosotros muchas veces estamos deseando encontrar la herramienta que pueda facilitarnos el aprendizaje, estamos deseando encontrar aquella aplicación que nos permita condensar la información, siempre estamos detrás de lo útil. Pero hay un conjunto de conocimientos inútiles, entre comillas,
que nos pueden ayudar a darle sentido. Esa parte de esos conocimientos inútiles podrían ser la pedagogía, porque la pedagogía no solo busca el hecho de aplicar algo, sino también busca reflexionar, ir detrás del evidente para poder buscar el sentido de la propuesta. Entonces, si nosotros añadimos un poco de pedagogía a nuestras intenciones educativas con tecnología, trataremos de repensar cuál es el lugar, la centralidad del proceso. Recuperar esa centralidad. Volver a asombrarnos por lo educativo en un entorno tecnológico puede ser el papel de la tecnología, el papel de la pedagogía al momento de pensar en los procesos. Recuperar ese asombro pedagógico por el uso educativo. Entonces, por eso es que frente a todas las oportunidades tecnológicas, como ustedes ven, por ejemplo, estos son 20 de las herramientas que en un estudio se citan como las 100 herramientas para el aprendizaje del docente. De hecho, en collage he puesto las 20 herramientas. Las herramientas deben pasar por el filtro y deben de alguna manera repensar su posición, planteando para qué, cómo, con qué, cuándo, dónde, con quién o cómo evaluar cuando aprendemos algo. Esas preguntas podrían darle el sentido a este conjunto de herramientas al momento de aplicar. Y esta tarea de la pedagogía ha empezado mucho tiempo atrás, pero está empezando a nivel conceptualmente, está encontrando sus rutas y sus temas, y parte de ese trabajo lo hemos hecho en la revista. Hace poco hemos sacado un monográfico sobre la dimensión pedagógica de la realidad, que literalmente es un granito de arena en todo el mar, en toda la playa, porque hay cosas que se están desarrollando muy buenas. Y hemos tratado de aportar con este monográfico un conjunto de trabajos de investigadores que comienzan a reflexionar sobre qué cambia educativamente con la tecnología, que se inscriben dentro del parámetro. Y bueno, para finalizar, lo único que voy a decir respecto a este libro que elaboramos con Begoña Gross es que desde el punto de vista, y esto sería materia de otro desarrollo, sería que cómo la pedagogía puede recuperar un proceso de aprendizaje muchas veces separado de las aulas, como la cooperación. ¿Por qué? Porque la cooperación, interacción y cooperación no son lo mismo. Lo que nos ofrece Internet son posibilidades de interacción. Pasar de la interacción a la cooperación al momento de aprender es un salto cualitativo. Entonces, la cooperación orientada desde los educativos puede ser una forma importante de aprovechar los flujos de comunicación en los entornos tecnológicamente mediados como son. Pues bien, esto es lo que yo he podido ofrecer y voy a repetir, creo que lo último que me interesa decirles es que con Internet, cómo afecta Internet a la pedagogía o cómo la pedagogía puede tomarse Internet, es abriendo la pregunta sobre dónde aprender. Esta pregunta en Internet no solamente nos da como respuesta un lugar, sino que también nos abre otra pregunta invisible en el aula, que es ¿con quién aprender? ¿Con quién aprender en el aula? Está claro. Pero si tú planteas con quién aprender en Internet, las respuestas se multiplican o se abren a otras rutas y otros tipos de comunicación inéditos para el entorno educativo normal, para el entorno. Esto es lo que he querido dejar. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por tu intervención, que ha resultado interesantísima. De hecho, bastante antes de que acabaras ya estaban levantando la mano para participar.
Bueno, por llevar un cierto orden, sí que veo que todos tenéis mucho interés. Si queréis comentar muchas cosas, por favor, id levantando la mano y así sabemos más o menos el orden en que queréis participar. En primer lugar estaba Christian Chancay. Bueno, ya cuando si tienes el micro puedes utilizarlo, ya lo tienes activado. Y si no, pues si quieres, bueno, veo que lo has escrito en el foro. Em, vale, dice Cristian que Cristóbal, ¿no crees que estemos limitados en intercambio directo de experiencias que proporciona la relación profesor-alumno y alumno-alumno, posibles retrasos en la retroalimentación y rectificación de posibles errores? Eh, buscaré entender la pregunta. Dice, Sí, estamos limitados en interacción, en intercambio directo de experiencias. No sé si la relación profesor-estudiante, la relación profesor-estudiante define, define buena parte de lo que nosotros entendemos por comunicación educativa. Y es sobre esa base en la que nosotros hemos pensado y repensado la didáctica. La eficacia de los métodos, las alternativas metodológicas están pensados siempre como a partir de esa relación. La cooperación, la interacción entre pares, la interacción entre alumnos es una ajena, es una extraña, es una vieja conocida en muchos entornos sociales, pero en el aula es un efecto escaso. Entonces, ¿cómo canalizar a través de la cooperación o del pensamiento cooperativo eh, los flujos de interacción? Entonces, la cooperación puede ser una respuesta pedagógica que nos permita pensar de forma diferente el otro. Ese otro normalmente es tu compañero, ese otro normalmente no es necesariamente el profesor. Lo que añade Internet de alguna forma es cómo podemos pensar el papel de ese otro que está lejano a nosotros culturalmente y físicamente para integrarlo dentro de nuestra estrategia de aprendizaje. Y no es fácil, porque la cooperación no es sencilla. La cooperación no depende únicamente de estar juntos. Si yo tuviese aquí a mi lado una persona, si estaríamos juntos no estaría cooperando. Interactuar tampoco significa cooperar, porque yo puedo estar interactuando con esa persona ficticia y puedo estar discutiendo o peleando. Interactuar no es cooperar. Debatir tampoco es cooperar. Debatir es exponer las ideas, pero cooperar significa implicarse en una meta concreta. Es crear interdependencias. Y eso no nos da Internet. Internet lo que nos ofrece es la oportunidad de conectarnos. La interacción es un papel que podemos nosotros añadir desde los sistemas educativos para poder explotar la interacción y para poder explotar ese bien, esa conectividad, ese poder que tiene Internet de mantener a las personas comunicadas. La posibilidad de regenerar, de dar el salto cualitativo de la interacción a la cooperación no es un patrimonio tecnológico, es parte de los modelos organizacionales que puedes tú pensar para explotar educativamente. bueno, a continuación Martín Pizarro quería plantear una pregunta. Voy a activar el micro. Si no te funciona el micro, puedes escribir la pregunta en el chat. Martín, si tienes micro, no sé si tienes micro lo tendrás activado. Acordaos los que tenéis micro de darle al icono para que se ponga de color verde, para que os funcione. Bueno, si Martín no participa, pues entonces Omar mira tía, si quieres comentar tú algo, te voy a activar el micro. Omar, me parece que tuvimos, pero muy flojito.
Te oímos muy flojo. Mira a ver si puedes dar un poco más de volumen a tu micro. Ah, eres Martín. Perfecto, Martín. Pues, muy flojito. Si puedes darle más volumen a tu micro. No escucho. Yo creo que la fórmula sería que si escriben, podríamos leer. Sí, 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 exactamente. Si quieres, Martín, escribe la pregunta y la leemos porque no te escuchamos Mientras bien. que va escribiendo Martín, en teoría me parece que hay una tarea, ¿no? La Sí, tarea de exacto. aportar tres enlaces que de alguna manera pues, amplíen o no lo que se puede desarrollar aquí. Por eso en la presentación, si ustedes ven, muchas de las cosas que no he desarrollado eh, tienen enlaces, perdón, por ejemplo, los autores de las imágenes. Ustedes verán que normalmente lo que hago es poner el autor de la imagen. Y aquello que no tiene imagen, pues parte de la elaboración. Pero en algunos slides se puede encontrar la palabra más información. Entonces, eso les puede, en el momento de encontrar algún elemento para la tarea. Por ejemplo, aquí hay más información sobre este material, aquí hay más información sobre el fonográfico. Eh, en buena parte, eh, en buena parte de las, por ejemplo, aquí también hay un lugar donde pueden ustedes encontrar muchas información sobre cultura digital. Por ejemplo, ahí debajo ven que está la dirección electrónica de esta imagen. Entonces, pueden ustedes encontrar en buena parte de la presentación alguna información que les puede servir para vuestra tarea. O más, si quieres participar, tienes el micro activado. Ah, bueno, Martín ha escrito su cuestión. Muy bien. Martín plantea que su duda está vinculada a la concepción sobre Internet. A la concepción sobre Internet como entorno y no como artefacto. Este se aleja o se acerca a la concepción de Jenkins sobre Internet como artefacto cultural. Yo lo que trato de hacer al momento de pensar Internet como entorno es pensar primero en el valor que tiene el entorno para poder explicar nuestra propia personalidad, nuestra cultura. Es decir, por ejemplo, los entornos juegan un papel importantísimo, muy imperceptible, pero en realidad toda la cultura es una respuesta al entorno. Si analizamos, por ejemplo, cómo es la cultura en un lugar en el desierto, no es lo mismo que una cultura formada en el Mediterráneo, en la sabana o en el Polo Norte. Siempre la cultura va a ser una respuesta al entorno. Entonces, hay una capa tecnológica en la que también se desarrolla la cultura, una forma particular de responder a las necesidades sociales, a las necesidades económicas. Esta capa tecnológica, la que nosotros nos ha tocado vivir y que es importante, y ha sido importante, al igual que otras tecnologías, es Internet, la red. Entonces, esta red se valida constantemente por este sistema social y político que la sostiene. En esta red puede haber dos percepciones, y aquí quizá ojalá pueda aclarar. Hay la posición de entender el desarrollo de la cultura en Internet, y otra cosa es percibir Internet como cultura. Una cosa es la digitalización de la cultura, por ejemplo, cómo pasamos el cuadro de las meninas, la digitalizamos, cómo hacemos que el acceso a un curso de una universidad norteamericana la digitalizamos. Y una cosa es la digitalización de la cultura y otra cosa es la cultura digital. Entonces, la cultura digital en el fondo es el desarrollo
de un conjunto de patrones de comportamiento, valores, un conjunto de características y actitudes frente a las acciones tecnológicas que podemos desarrollar. Entonces, ahí, por ejemplo, Jenkins habla mucho de las culturas, de las culturas que se están generando en estos entornos tecnológicos donde tú puedes apropiarte y reapropiarte de los contenidos y modificarlos. Y hay un ejemplo que a mí me gusta también que está, no sé, en educación, yo creo que deberíamos aplicar mucho, que son por ejemplo, el transmedia. El transmedia es una forma de narrativa digital que no es una narrativa lineal, sino que es una narrativa que se vale de distintos medios, pero también de historias paralelas para contar una historia o el origen de una historia. Entonces, las narrativas transmedias, de las que también habla mucho Jenkins, nos dan la oportunidad de identificar patrones culturales que se están tejiendo en los entornos tecnológicos y que solo son posibles en estos entornos. Contar una historia, o reescribir una historia ya contada en un formato de libro, un formato de vídeo, y reescribirlas en foros de participación, en los blogs, en Twitter, son formas alternativas en las que la cultura se está regenerando, pero que también está generando a una cultura digital. Yo no sé si hay otra pregunta o... No te escucho, Margarita. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Te pregunta. Sí, sí. Sí, bueno, es Omar. La pregunta puse en el chat de todas maneras. Mi felicitación, doctor Suárez, un placer escucharlo. Excelente exposición. Pregunto, ¿cómo hacer para que el docente entienda que las TI deben integrarse al currículum de una manera invisible, que creo que es un término que maneja usted y su tocayo, el doctor Cristóbal Cobo, como algo para estimular los procesos metacognitivos y cognitivos en el estudiante y así poder satisfacer sus diferentes estilos de aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico, reflexivo, pragmático, activo y teórico, utilizando materiales o recursos multimedia, pero sin que se vea el aparataje tecnológico, sino realmente integrado en el currículum. Gracias. Oye, Omar, es mágico escuchar tu voz. Siempre hemos interactuado por otros medios, pero ¿cómo cambia la percepción? Yo te confieso una cosa, independiente de la pregunta. Hasta no escuchar tu voz, yo tenía un concepto tuyo que ahora se ha transformado por la voz, porque la voz es parte también del mensaje, ¿no? Entonces, cuantos más estímulos o ideas tienes, pues se va completando una percepción de las personas. Y hasta ahora la percepción que tenía de ti era una percepción pues, sin tono de voz. Y el tono de voz es importante. Nos leíamos siempre plano, ¿no? Y en texto. Y en el texto no se distingue mucho estos matices. El tema de la invisibilidad. Cristóbal Cobo trabaja este tema con John Moravec y me interesa mucho porque son temas importantes, es una cosa que tiene que ver también con el tema de la cultura. Por ejemplo, ¿cuál sería el papel? Muchas veces decimos, ustedes se imaginan, hay un texto en Platón, de Pedro, donde el maestro de la oralidad comienza a recriminar a una persona por el uso del libro dentro de la enseñanza. Comienza a decirle con palabras más o menos como esta, que cómo podía usar el libro la persona para aprender y prescindir del halo del profesor, de la mirada del profesor, de su tono de voz, de su presencia, y cambiarla por la letra muerta del libro. Cómo podía recibir el mensaje a través de él. Es decir, hoy no nos planteamos eso. La invisibilidad
o la visibilidad de las herramientas están un poco en función de cómo hemos entendido, es parte del desarrollo de la cultura. Nosotros estamos en este momento en un momento de totalmente exuberancia tecnológica y comenzamos a preocuparnos por la tecnología y el artefacto. Esta respuesta me parece es normal, es una primera reacción. La otra reacción es que para poder invisibilizar las tecnologías debemos pensar en qué función cumplen en la educación, qué función podemos nosotros añadir. Eso es parte del desarrollo de los modelos pedagógicos o de los modelos educativos con los que nosotros representamos la tecnología. Por ejemplo, el tema que comentaba, hay un concepto que parece un poco irrelevante, pero es fundamental al momento de pensar la educación porque el lenguaje atrapa, o nosotros con el lenguaje aprendemos la realidad. Por ejemplo, cuando tú hablas de procesos de ¿eh? integración de las TIC en el aula, no es lo mismo a procesos de integración curricular en el aula que los procesos de apropiación simbólica de la tecnología o no es lo segundo plano para fijarnos en la cultura. Y uno de esos caminos podría ser justamente pensar que en realidad con la tecnología lo que estamos tratando de desarrollar es una cultura educativa particular. Y si nosotros vemos que en la tecnología no solo hay formas de hacer, sino también formas de pensar, podemos entender que la tecnología permite de alguna forma hacer una serie de cosas y que no solo vale por su presencia física. Es como tener dinero. Bueno, lamentablemente esa experiencia no la tengo, pero me imagino cómo sería. Así es que tener dinero, ¿qué hacer con el dinero? Y puedo tener muchísima tecnología, pero ¿qué hago con él? Reproduzco las mismas estructuras, cómo hago participar a las personas de ese proceso. El problema, por ejemplo, el tema de la autocomunicación de masas. En la autocomunicación de masas, Castells habla, como les decía, las personas tienen la oportunidad de producir y consumir, lo que se suele llamar como consumir. Nosotros participamos, no solo ya la pregunta central ahí no es qué información vamos a recibir, sino cómo formamos parte de ese sistema de producción o de participación. ¿Cuál es nuestro papel en esa producción? Entonces, si tú ves la tecnología y no ves que esa tecnología está envuelta por una serie de condicionantes de diverso calado, que esa tecnología implica el desarrollo de una cultura, si no ves eso, si no ves ese envoltorio, seguirás fijándote, seguirás visibilizando el artefacto y no podrás darte cuenta que detrás de todo eso hay otro. El camino, pensar la cultura, la tecnología desde un punto de vista cultural y redescubrir el artefacto, este es su impacto cultural en la educación. Javier Arturo tenía que comentar alguna cosa. Javier, te, te- te cedemos el micro. Si no tienes micro, puedes participar por el chat. A ver, Javier, ¿no te oímos? Omar, sí, excelente la percepción. Bueno,
Leticia, te vamos a activar a ti el micro y si queréis... Sí, vale, Javier comenta que está escribiendo. Muy bien. De acuerdo, veo que estáis escribiendo los dos. Mientras escriben Javier y Leticia, quería comentaros que bueno, ya son las 8, así que vamos a ir ya finalizando las intervenciones. Sí, claro. No pasa nada. Hola. Eso parece una comunicación de Apolo 11. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, con mucho eco. Te oímos con muchísimo volumen. Hubo una interferencia. Mira, se me cayó la señal. No sé si ya hicieron esta pregunta, pero quería aprovechar que hay la oportunidad para hacerla. Si es que ya la contestaron, bueno, te pediría que aunque sea en resumen me la hicieras. Una de las preocupaciones que tenemos respecto a como profesora en línea, por ejemplo, para mí es muy complicado cuando los alumnos todos tienen acceso ahora a la educación, pero ¿cómo realmente garantizamos esa calidad? Estamos hablando de redes, o sea, por ejemplo, tú mencionaste Facebook, mencionaste Twitter, mencionamos otras fuentes que puedes conseguirlas en el Internet. Como profesora yo tengo una responsabilidad, pero para mis estudiantes, cuando salen con diversidad de información, realmente me genera una inquietud, sobre todo como tú también señalaste, que las herramientas tienen un fin diferente, ¿no? Y esas herramientas al final el contenido no siempre son las más adecuadas para una educación de calidad o enfocada a donde la queremos llevar. Bueno, yo en primer lugar quería hacer un matiz en tu pregunta. No sé si al usar Internet todos tengamos acceso a la educación, porque podemos admitir algunas diferencias entre lo que es instrucción, adoctrinamiento, dogma, educación, etcétera, etcétera. Dentro de la educación virtual o el e-learning hay grandes matices, que por ejemplo pasar a PDF un curso podría ser educación virtual, pero de las más básicas, por no decir objetivo, pero que en realidad el tema es cómo nosotros descubrimos esas aplicaciones. Yo creo que lo que ofrece Internet, más que educación, son oportunidades. ¿Cómo podemos canalizar esas oportunidades para que se vuelvan educativas, añadiendo la intencionalidad educativa? Hay una palabra que se usa poco que es lo teleológico, la finalidad. La preocupación teleológica es diferente al desarrollo tecnológico. Es saber hacia dónde vamos, la finalidad. Esa guía, esa orientación es la brújula. Las herramientas de alguna manera van detrás de esta gran finalidad. Entonces, aquí hay una cosa que rompe con la forma en que se había planteado las finalidades educativas. Las finalidades educativas son propias de los sistemas formales. Los sistemas formales, para hacer tal, recala en el currículum. Y el currículum se plantea una serie de preguntas y formaliza una serie de respuestas como las finalidades, los contextos, las actividades, la evaluación, los materiales, etc. Aprender así es parte de la normalidad de la cultura educativa. Cuando tú usas estas herramientas, tú pones, en realidad, metes una bomba al currículum y explota. Entonces, lo que está estructurado en el currículum se comienza a ver como desestructurado en la formación, no en la formación virtual. No estoy hablando solo de cursos. Los cursos virtuales también reproducen de alguna forma esas estructuras que se plantean finalmente. Pero si vamos más allá, a la educación no formal, a la educación informal, lo que ocurre es que nosotros comenzamos a ver
en cierta interacción oportunidades educativas. Seguro que lo hemos visto todos. Nosotros al participar e interactuar en LinkedIn podemos ver aquello que Vygotsky señalaba como zonas de desarrollo próximo. Es decir, aquello que nosotros en virtud de la ayuda o la colaboración de los demás podemos hacer. El trabajar, por ejemplo, usando un blog cooperativo. No solo estamos, el blog cooperativo podría ser al margen de la educación formal, podría ser complemento de la educación formal o podría ser simplemente parte de la informalidad. Lo que ocurre es que para poder entender este nuevo ecosistema digital, para poder entender todas estas herramientas, hay que entender bien cuáles son los ámbitos de la educación, los ámbitos y los poderes que incluye en la educación, cómo es que nosotros podemos plantearnos los procesos de este tejido social y cultural. Margarita, nos Eh, quedamos aquí, ¿no? sí, porque Porque yo lo creo siento. que sí, exacto. Me sabe mal por un lado cortar, veo que ha habido mucho debate y mucho interés por parte de los asistentes, pero tenemos que ajustarnos un poco al horario. Yo os emplazo a todos a que participéis en los foros que hemos creado. Os recuerdo que los foros están en aula virtual, son independientes del blog. En el blog ahí haremos una entrada y podéis hacer todos los comentarios a las entradas y por supuesto también podéis participar a través de Twitter. Eso os aconsejo que sigáis Hola participando, que Paco. sigáis comentando cosas y en fin, muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente gracias a ti Cristóbal por una conferencia que ha sido muy interesante y que ha dado mucho debate y muchas ganas de participar a todos. En fin, por lo demás, pues os recuerdo que hemos grabado esta conferencia, los que habéis llegado tarde, la colgaremos en breve, supongo que mañana ya estará disponible, os avisaremos a todos mediante un email y nada más. Gracias a todos y hasta la próxima sesión. Hasta la vista. Gracias a todos por darse ese tiempo y gracias a ti, Margarita, al equipo por estar detrás de todo. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós, gracias.